Hola, buenos días. Antes que nada, le agradezco la invitación a participar en el segundo simposio de cultivos de cobertura. Yo voy a estar disertando en el segmento de gestión de agua en secano y el título es Dinámica hídrica en sistemas agrícolas tras la implementación de cultivos de cobertura. La charla se va a basar en dos experiencias que llevó adelante el equipo de manejo de cultivos, suelo y agua, de las cuales una de la experiencia se llevó adelante la experimental de Oliveros y la otra en un trabajo conjunto con el CREA Sur de Santa Fe en las localidades de Las Parejas y Arias. La primera experiencia se buscó cuantificar el consumo y la eficiencia de uso de agua en secuencia de cultivos con distinto grado de intensificación. Para esto se llevó adelante mediciones a través de sonda de neutrones en un ensayo de larga duración que está en la experimental de Oliveros y que, como les decía, se valoraron en distintas secuencias que iban desde un monocultivo de soja, desde soja, cultivo de cobertura soja, que en este caso se utilizó trigo, y después dos secuencias que tienen 4 cultivos en 3 años y 3 cultivos en 2 años, como es maíz, soja, trigo, soja de segunda y maíz, trigo, soja de segunda. Distintas secuencias tienen distinto grado de ocupación. Entonces, lo que vemos acá, a que llamamos con distinto grado de ocupación es la relación del cultivo en pie verde en relación a la duración del año. Es decir, que una soja, un monocultivo de soja, casi el 40% del tiempo del año está el cultivo en pie. En el caso de soja, cultivo de cobertura soja, el 70% del tiempo del año hay un cultivo en pie verde y tenemos un 55 y un 64% para las otras dos secuencias respectivamente. De esta manera, ¿qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir poder hacer una partición, ¿sí?, de cuánta el agua que evapotranspira en nuestras secuencias se deben a evaporación durante los periodos de barbecho y evapotranspiración por parte de los cultivos implantados, ya sean para cosecha o para cultivo de cobertura. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es que en el monocultivo de soja, ¿sí?, casi el 60% del agua que ingresa al sistema se va en forma de evapotranspiración en el cultivo de soja, mientras que el 41% se va en forma de evaporación en los barbechos. Vemos que estos valores cambian rotundamente cuando implementamos un cultivo de cobertura, donde el 79% es evapotranspirada y solamente el 21% del agua que ingresa al sistema se va como evaporación directa. De la misma manera, tenemos que las secuencias con 4 cultivos en 3 años y 3 cultivos en 2 años tienen valores similares de un 62 y un 65% de agua respectivamente que es evapotranspirada por los cultivos y un 38 y un 35% que es evaporada en forma directa. ¿De acuerdo? Entonces esto nos da una idea de cuánta agua se va de nuestro sistema sin producir, ya sea o produciendo granos o produciendo materia seca que después es incorporada a nuestro sistema. Esta tabla lo que nos quiere demostrar es cómo es el rendimiento de nuestros cultivos estivales, ¿sí?, en función de la intensificación que tuvieron. Entonces, lo que nos quiere mostrar aquí
es que no hubo cambio en el rendimiento por más que se incorporara un cultivo de cobertura o se intensificara con otro tipo de secuencia. Por ejemplo, tenemos que el monocultivo de soja tuvo rendimientos de 38 quintales, promedio en 6 años, mientras que en los otros 6 años que se implementó soja cultivo de cobertura, rindieron más de 37 quintales. Es decir, que no hubo diferencias y sin embargo instalamos o implantamos o sembramos un cultivo de cobertura que no afectó el rendimiento de dicho cultivo. En el caso de la otra secuencia, vemos que los maíces de primera están cercanos a los 95 quintales, las hojas de primera entre el 39 y los 32 quintales, ¿sí? Y tenemos trigo que van de 30 a 20 quintales. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es que este trigo vemos que rinde menos por una cuestión de que es posterior a un maíz. Entonces vemos que a lo mejor puede haber cuestiones nutricionales que estén afectando el rendimiento de los cultivos. Acá lo que nos está presentando es cuánto es la evapotranspiración de dichos cultivos. Decimos evapotranspiración real porque esto no es teórico, no es una evapotranspiración de referencia multiplicada por un coeficiente, no, son valores medidos con sonda neutrona, donde vamos cuantificando cuánto es el agua que realmente se está yendo de nuestro sistema. Y después tenemos lo que son los valores de eficiencia de uso de agua, que son muy semejantes a lo que la bibliografía nacional e internacional dicen, que en el caso de un cultivo de soja es de 8 kilos por milímetro, en el caso del maíz cerca de 20 kilogramos de materia seca por milímetro de agua, y en el caso del trigo cercano a los 10. Ahora, una vez habiéndole mostrado el impacto que tiene, los valores de evaporación y evapotranspiración de acuerdo a la intensificación, y si esa intensificación tiene un cultivo de cobertura, lo vimos en el caso anterior. Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos ver nosotros es cómo distintos cultivos de cobertura afectan los rendimientos de soja maíz? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su consumo? ¿Cómo es esa partición? Y bueno, entonces eso fue lo que llevamos adelante en el ensayo que realizamos junto con la gente del CREA Sur de Santa Fe, donde quisimos evaluar distintos cultivos de cobertura, porque bueno, si bien nosotros estuvimos trabajando dentro de lo que son las gamas de los cultivos de cobertura invernales, del periodo frío, estuvimos analizando cultivos de cobertura que son leguminosas y latifoliadas, como lo que es vicia y como es rabanito forrajero, pero también estuvimos viendo lo que son una gramínea como lo que es la avena. Y además un tribol persa, que bueno, no nos presenta en la tabla, pero que fue el que estuvimos analizando. Distintos cultivos de cobertura, distintas fisiologías, distinta planta estructural, distinto uso de agua. Eso fue lo que se quiso analizar en este ensayo, donde se analizó en 2 sitios experimentales, como le dije anteriormente, que se buscaron que lo mismo tengan distinto tipo de gran suelo, es decir, que nos situamos en un argidol y un aprudol, ya que la distinta composición mineralógica, donde uno tiene el argidol tiene mayor contenido de arcilla, tiene mayor capacidad de almacenamiento de agua, cerca de los 300 milímetros de agua hasta los 2 metros de profundidad, y en contraposición con el aprudol, que puede llegar a almacenar 250 milímetros de agua hasta 2 metros de profundidad, pensamos que esa diferencial puede llegar a tener cierto impacto en los requerimientos de agua por parte de los cultivos. Entonces, eso fue lo analizado. Distintos sitios, distintos cultivos de cobertura. Acá tenemos el sitio de Arias, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, es el sitio La Querencia, y en el caso de las parejas es la estancia Las Magnolias, donde tenemos 5 tratamientos: el cultivo, el barbecho, que es sin cultivo de cobertura, trébol persa, un rabanito forrajero, una vicia y una avena, donde también se hicieron mediciones con una sonda de neutrones para poder cuantificar en forma precisa cómo es el consumo de agua por parte de estos cultivos de cobertura. Bueno, acá lo que se nos presenta es la dinámica
del agua en el suelo, es decir, cada punto, cada línea de puntos son los momentos que nosotros fuimos a medir con la sonda, y podemos llegar a ver que luego de 159 días en el sitio de Arias, vemos que partiendo de casi 180 milímetros de agua en el suelo, vimos una acumulación por parte del barbecho, que terminó con 220 milímetros de agua hasta el metro de profundidad, y que claro, en comparación con los otros cultivos, este fue el que más tuvo porque no hubo consumo por parte del perfil. ¿eh? Vemos de que nos encontramos con un 17 y un 32% menos en el caso del trébol y el rabanito, y un 43 y hasta un 60% menos de agua al final del ciclo en el caso de lo que es vicia y avena respectivamente. Esto era suponer así por una cuestión de que estos cultivos empiezan a tomar esa agua que se encuentra en el suelo y empieza a secarse el perfil. En el caso de las parejas, un caso similar, menos notoria la diferencia, pero el mismo orden en el cual presentan agua en el suelo. Primero está el barbecho, después seguido por el trébol, lo que es el rabanito, la vicia y la avena. Pero bueno, presentan otros valores que van del 8, 15% menos que barbecho y hasta un 20-22 en el caso de lo que es eh, vicia y avena. Claramente acá vemos menor diferencias entre los cultivos de coberturas, dado de que las lluvias al final del ciclo tendrán como a disimular esas diferencias de secado del perfil. A lo cuanto consumo respecta, lo que viene a ser bien la evapotranspiración del cultivo, vemos que hay una clara evidencia de que en el caso de la avena llegó a evapotranspirar 234 milímetros de agua, ¿sí? En 159 días, que fue hasta que se secó el cultivo. Vemos que la vicia tiene un 13% menor, el rabanito un 18% menor, y ya no estamos yendo hasta un trébol que es un 57% menor. Claramente tiene un costo producir los cultivos de cobertura, y en este caso tiene mayor costo producir una gramínea, en este caso la avena. Ahora, pero no hay que focalizarse en costo, en cuánto consumió la avena, sino que hay que tener presente el concepto de costo hídrico, que es cuánto más consumió la avena respecto a un barbecho que saca agua de nuestro sistema sin producir absolutamente nada. Entonces, si tenemos un barbecho que evapora 122 milímetros y tenemos una avena que evapotranspiró 234 milímetros, esto no quiere decir que la avena tiene un costo hídrico de 112 milímetros para producirla. Es decir, hay que tener en consideración cuánto se nos va de un barbecho en relación a cuánto de lo que produce la avena. Entonces, está en nosotros decidir qué es lo que queremos hacer, que se nos vayan 122 sin producir nada, o convertir 234 milímetros en materia seca, en este caso. Después, en el caso de las parejas, también vemos menores diferencias, pero en el mismo orden en cuanto a evapotranspiración respecta. Primero lo que es la avena con 139 milímetros, seguido por un 3% menos lo que es la vicia, un 12% el rabanito y casi un 30% lo que es el trébol persa. Y bueno, después nos sigue lo que es la producción de materia seca, claramente emparentado con lo que vimos anterior, con lo que es la parte de evapotranspiración. Vemos que en el caso de Arias tenemos que a los 159 días la avena llegó a producir más de 9 toneladas de materia seca, seguida por lo que es rabanito y vicia, que produjeron un 80 y un 73% respectivamente en relación a lo que es la avena. Y en el caso de las parejas, tenemos que la avena produjo más de 8.000 kilos, ¿sí? Y un 10% menos produjo el rabanito forrajero. Y tenemos que 3 veces menos lo que es la producción de vicia. Hay que considerar de que en Arias los cultivos de cobertura estuvieron 159 días,
mientras que en la localidad de Las Parejas son 106 días. Es decir, que a lo mejor le faltó en la última más tiempo para poder expresarse todo lo que es bien la producción de materia seca, fundamentalmente lo que es la vicia. Le faltó esa explosión que tiene, donde ahí realmente hace su impacto, que es en producción de materia seca y fundamentalmente lo que es fijación de nitrógeno. Estas son algunas imágenes ilustrativas. Esto es la localidad de Arias. Este sería el penúltimo muestreo que realizamos el 19 de septiembre. Y hay que recordar que el 1 de octubre, perdón, fue donde se hizo la última muestreo de materia seca. Aquí lo que tenemos es Las Parejas, donde tenemos vicia, y en el margen derecho tenemos rabanito, todo florecido. Y bueno, vamos a lo que es el rendimiento de los cultivos estivales. Lo que podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Arias, contamos con un piso de 120 quintales, donde el que menor rendimiento tuvo fue el antecesor, que tuvo antecesor avena, pero que no lo asociamos al consumo que tuvo de agua esta avena, sino a cuestiones nutricionales. El agua no fue una limitante en el crecimiento del cultivo del maíz, por lo que esa asociación, esta disminución de rendimiento está asociado a otra variable. En el caso de la soja, vemos también un piso de rendimiento por encima de los 5.400 kilos por hectárea, ¿sí? Y vale recordar de que ambos rendimientos están expresados en un 14,5% de humedad. Entonces, habiendo visto estas presentaciones, uno puede llegar a plantear, bueno, entonces la implementación de los cultivos de cobertura atentan contra los cultivos estivales, contra los cultivos de renta. Y por lo que vimos acá, la respuesta es no. Ahora, siempre y cuando se haga un manejo adecuado de estos cultivos de cobertura. Acá hacemos hincapié. Si nosotros tenemos en cuenta que el agua es el recurso limitante en la producción, tenemos que considerar de que si es un año niña o neutro tirando a niña, si vemos que hicimos un muestreo de agua inicial y tenemos poca agua en el perfil, y es un sitio que no tenemos napa, y habrá que considerar la posibilidad de hacer un cultivo de cobertura. Y si lo queremos llevar adelante, ver en cuál es el momento óptimo de secado de este cultivo de cobertura para dar lugar a un barbecho en el que las precipitaciones primaverales hagan lugar a una recarga de perfil adecuado y que no esté faltando agua para este cultivo estival. Distinto es el caso de que si nos encontramos en una situación donde tenemos una mejor oferta, ya sea un año niño o tirando a neutro niño, y contamos con la presencia de napa en nuestro establecimiento, ya el recurso limitante dejó de ser limitante y ya tenemos otro panorama para adelante. ¿Hacemos cultivo de cobertura? Hacemos. ¿O hacemos un cultivo invernal para cosechar? También lo podemos llegar a hacer. Nos va a permitir, de que si hacemos un cultivo de cobertura, jugar con la fecha de secado. La podemos estirar un poco más de modo que se expresen las bondades de estos cultivos de cobertura, ya sea para producir más materia seca o para fijar nitrógeno en el caso de la vicia. O sea que la presencia de napa o no napa, o cómo es el pronóstico en cuanto a la oferta hídrica respecto a las lluvias, es un factor a tener en cuenta. Cultivo de coberturas atentan contra los rendimientos de los cultivos estivales. Todo va a depender del manejo que nosotros hagamos de nuestro cultivo, de coberturas y de nuestro sistema en general. Hay que empezar a abordar las cosas a nivel de sistemas y no a nivel de cultivos.